Amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor en esta oportunidad. Vamos a tomar un pasaje de la palabra de nuestro Dios que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 18 y el versículo 33 y el versículo 34 para la gloria del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Hasta ahí leemos este párrafo de la palabra del Señor. Quiero meditar en esta oportunidad con el tema lo que dicen de la salvación. Lo que dicen de la salvación. Bien, este pasaje de la palabra del Señor que le he dado lectura se remonta a aquel momento donde habían pasado ya casi 3 años y medio del ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este momento estaba muy cerca de cumplirse aquella palabra que dice el Señor: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. En este punto de la Escritura estaba por llevarse a cabo ese momento que menciona el Señor, donde el Señor dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores. Jesús, después de haber orado allá en el versículo o en el capítulo 17 de este Evangelio de Juan, por él mismo, por sus discípulos y por aquellos que habrían de creer por la palabra que los discípulos iban a predicar, Jesús, después de haber orado en ese momento, se encaminó con los discípulos hacia el otro lado del torrente del Cedrón, a un huerto llamado Los Olivos. Ese lugar llamado Los Olivos era un lugar que el Señor y los discípulos siempre frecuentaban. Era un lugar donde el Señor siempre llegaba con sus discípulos a ese sitio, pues para ellos era como un lugar de encuentro, donde se reunían, donde platicaban, donde conversaban de lo que iban a hacer en aquel entonces. Este huerto de los olivos era un lugar donde el Señor y sus discípulos se reunían con frecuencia. Y así lo podemos notar a lo largo de los evangelios, donde el Señor siempre menciona este lugar. Siempre el Señor llegaba a ese lugar para tener una plática con sus discípulos y a la vez también para tener esa comunicación con el Dios de la gloria, con el Padre, Dios Todopoderoso. Era un lugar perfecto para el Señor y para los discípulos. Un lugar donde se tornaba un ambiente espiritual, donde se conversaban las cosas que el Señor iba a hacer. Pero aquella última tarde de reunión entre el Señor y sus discípulos fue interrumpida. Y fue interrumpida aquella última reunión por una compañía de soldados armados lideradas por Judas, quien también era discípulo del Señor. Pero como ya todos conocemos la historia,
que fue este el hombre en que iba a entregar al Señor Jesús. Judas sabía muy bien que el Señor siempre llegaba al Monte de los Olivos. Ese era un lugar muy especial para el Señor y para los discípulos. Judas conocía muy bien el camino por donde el Señor frecuentaba, pues era uno de los 12 que andaba con el Señor, recibía sus enseñanzas, conocía muy bien el camino por donde el Señor andaba. Y esta última reunión para el Señor y su discípulo en el Monte de los Olivos, dije que fue interrumpida por una turba de soldados armados liderados por este hombre llamado Judas. Cuando llegaron a aquel lugar, dice la Escritura, que Jesús se puso en pie porque vio que ellos llegaban. Y cuando se acercaron, Jesús les preguntó: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: buscamos a Jesús Nazareno. Entonces el Señor les dice: yo soy. Y dice la Escritura que cuando el Señor dijo yo soy, aquellos hombres se echaron hacia atrás con aquella palabra de poder que el Señor les dio. El Señor les dijo: yo soy. En ese momento capturaron al Señor Jesús y llevaron a Jesús ante Pilato. Y Pilato le preguntó la siguiente interrogante. Él le dijo: Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde con otra pregunta. Ponga mucha atención a lo que voy a decir. El Señor escucha que Pilato le pregunta y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta con otra pregunta. El Señor le responde y le dice: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Escuche bien cómo dijo el Señor. Cuando Pilato le preguntó y le dijo: Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces el Señor le dice: Pilato, ¿y tú dices o me preguntas eso porque te nace del corazón? ¿Porque en verdad sabes que soy el rey de los judíos? ¿O es que te lo han dicho otros de mí? Y aquí es donde nace el tema a compartir, lo que dicen de la salvación. Aquel hombre le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Notemos que el Señor no le dijo: sí, yo soy, ni tampoco le dijo: no lo soy, sino que le hace una pregunta a la respuesta de Pilato y le dice: ¿dices tú eso de ti mismo o es que te lo han dicho otros de mí? Hay gente, mi estimado oyente, que no sabe cómo se obtiene la salvación. No tiene criterio propio y solamente repite lo que otros dicen. Este era el caso de Pilato. Pilato no tenía criterio propio cuando le dijo al Señor: ¿eres tú el rey de los judíos? Pero en realidad Pilato no solo estaba repitiendo lo que le habían dicho. Él había oído que la gente decía: Jesús Nazareno es el rey de los judíos. Pilato había escuchado eso. Pero en realidad Pilato no solo estaba repitiendo lo que había escuchado, lo que le habían dicho. Por supuesto que Pilato, él no creía en Jesús como rey. No, en ninguna manera. Él no creía en Jesús como rey. A él no le nació en el corazón preguntarle a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? No, a él no le nació en el corazón. Él había oído que la gente decía: Jesús es el rey de los judíos.
Ahora bien, dije anteriormente que hay personas en el mundo que aún no saben cómo pueden obtener la salvación. Y solamente repiten lo que han escuchado de otros. Solamente practican una religión que practicaron sus ancestros, pero no tienen un criterio propio de lo que en realidad es la salvación, o qué es lo que hay que hacer para hacerse acreedor de la salvación, por supuesto, por los méritos que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pilato le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: en realidad, ¿me preguntas eso porque te nace del corazón o es que lo has oído de otros? ¿Te lo han contado? ¿Te lo han dicho que yo soy el rey de los judíos? Si nosotros reflexionamos sobre esto, nos daremos cuenta que miles de personas en el mundo se están condenando por lo que han escuchado de otras personas, por lo que han dicho otros sobre la salvación y no por lo que ellos mismos han creído. Así ha existido la humanidad desde sus comienzos. Desde la era de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hacia acá, muchas personas no tienen criterio propio, no saben en qué consiste o cómo se obtiene la salvación. Y simplemente repiten lo que han escuchado del Señor. Repiten lo que han oído de otros acerca de la salvación. En esta hermosa hora quiero que veamos por medio de la palabra de Dios aquellas cosas que han o que se nos ha dicho por generación, aquellas cosas que muchos de nosotros nos dijeron sobre la salvación. Usted que me está oyendo en esta hora y me está viendo, ha de recordar lo que le dijeron de la salvación en sus principios de la vida en esta tierra. A muchos se nos dijo: la salvación se obtiene de esta forma. A otros se nos dijo de esta forma, de X forma. Así se nos ha dicho y se nos ha repetido por generación. Pero muchas personas no tienen en realidad el criterio propio en sus vidas. No tienen esa convicción de cómo se obtiene la salvación que el Señor nos ofrece a través de las Sagradas Escrituras. Pilato en realidad no le nació del corazón preguntarle: ¿eres tú el rey de los judíos? Sino que él había escuchado de los demás. ¿Y tú qué te han dicho de la salvación? Usted que me está viendo, que nos sintoniza, ¿qué le han dicho de la salvación a usted? ¿Cómo le han dicho que se obtiene? ¿A través de qué se obtiene la salvación? Veamos lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. En primer lugar, a muchos se nos dijo que la salvación se recibe cuando recibes la comunión, que allí recibes a Cristo transformado en pan. A muchos así se nos ha dicho, o se nos dijo en un principio, y a muchos de los que están en esta transmisión se les ha dicho o se les dijo que la salvación se obtiene a través de recibir la comunión, que allí recibes a Cristo a través de un pedazo de pan. Pero ¿qué dice el Señor a través de esto? Dice el escritor en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 51 al 56. Dice la palabra del Señor así. Estas son palabras que dijo el Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así dice la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. A muchos se nos ha dicho o se nos ha enseñado religiosamente que han recibido a Cristo y su salvación por haber tomado la comunión. Pues se nos dijo que eso es literalmente el pan transformado en el cuerpo de Jesús. Pero estaba hablando Jesús que para tener vida eterna teníamos que comer literalmente su carne. ¿Es eso de lo que estaba hablando el Señor? Que había que comerse su carne literalmente para recibir la salvación. ¿De eso estaba hablando el Señor? Una interrogante. Veamos qué dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 15 y versículo 17. Dijo el Señor: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Cuando el Señor dijo en su palabra: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, Él no estaba hablando que había que ingerir su carne convertida en un pedazo de pan, literalmente, para recibir la salvación. No, el Señor dijo que todo lo que come la persona va al vientre. El Señor no estaba hablando que para obtener la salvación era necesario literalmente comer su carne. No, en ninguna manera. Entonces, ¿qué es comer el cuerpo y la sangre de Cristo? Es creer en el Señor. Él no estaba hablando de la comida literal, sino de sus palabras, que son espíritu y son vida, dice la palabra del Señor. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo 60 al 63, dice su palabra: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, dijo el Señor. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor. Cuando el Señor estaba hablando que para obtener la salvación era necesario comer su carne, estaba hablando de su palabra, que había que meter su palabra dentro del corazón. La salvación no viene de que se haga la comunión, es decir, de comer pan, sino de creer en las palabras que dijo el Señor Jesús. El Señor, cuando dijo estas palabras, a los que estaban escuchándolas les ofendió. ¿Por qué les ofendió las palabras que dijo el Señor? Recuerde que en ese momento el Señor estaba disertando el mensaje de su palabra. Todos los que estaban ahí ya estaban acostumbrados a que cuando el Señor se reunía y habían enfermos, el Señor les daba la sanidad. Muchos de ellos recibieron la sanidad de las enfermedades que tenían. Otros recibieron la vista, los que estaban ciegos. Otros, en una oportunidad, dice el Señor, que estaban reunidos y la tarde ya era bastante avanzada. Y la multitud que estaba escuchando el mensaje del Señor no había comido. Los discípulos le dijeron al Señor: despide a la multitud. Y dijo el Señor:
esta gente ha estado aquí durante mucho tiempo y no han comido. Y yo no voy a permitir que se vayan sin comer. Entonces dijo el Señor, o algunos de los discípulos, Señor, pero 200 denarios de pan no alcanzarían para darle de comer a esta gente. Pero alguien dijo por ahí, aquí hay un joven que anda 5 panes y 2 pececillos. Y el Señor tomó aquella comida y oró y mandó a los discípulos a que recostaran la multitud. Y empezaron a repartirle de aquel alimento que el Señor les tenía preparado. Entonces todas estas personas habían visto todo esto, lo que el Señor hacía. Para ellos era maravilloso recibir la sanidad de parte del Señor en ese momento. Para ellos era maravilloso recibir comida cuando no había. Para ellos era una bendición que el Señor levantara a los paralíticos, que el Señor le diera vista a los ciegos, que el Señor le diera de comer a la multitud. Eso era maravilloso para los que le oían. Pero cuando llegó el momento de que el Señor empezó a hablar su palabra, muchos se ofendieron. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan que vino del cielo y el que comiere de este pan tendrá vida eterna, muchos se ofendieron con esa palabra y le dijeron, Señor, ¿cómo es posible eso? Si el único pan que hemos recibido del cielo fue el que recibieron nuestros padres cuando estaban en el desierto, el maná. Pero el Señor les dijo, es cierto, ellos comieron de ese pan, pero murieron, volvieron a tener hambre, pero que el comiera del pan que yo les ofrezco tendrá vida eterna. Estaba hablando de su ser, de su carne, de su vida. Pero cuando el Señor habla de que hay que recibir la salvación es por medio de su palabra, la palabra verdadera, el pan de vida, es la palabra que da vida a todo el ser humano que crea esta palabra. Bendito sea el Señor. Cuando la gente empezó a oír que la palabra era demasiado de fuerte, los discípulos, incluyendo el apóstol Pedro, le dijeron, Señor, dura es tu palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede resistir? Entonces el Señor les dijo, ¿queréis acaso iros vosotros también? Entonces reacciona el apóstol Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué te han dicho de la salvación a ti, mi estimado oyente? ¿Qué te han dicho de la salvación? ¿Que cómo se obtiene? ¿Tienes un criterio propio de lo que es la salvación? ¿O solamente repites lo que has escuchado de tus ancestros, de tus padres quizás? Tenemos que cada uno de los seres humanos acercarnos al Señor y permitirle a nuestro Dios que a través del Espíritu Santo pueda poner en nuestro corazón el discernimiento de su palabra para poder comprender el camino el cual lleva a la salvación y a la vida eterna. ¿Qué nos han dicho de la salvación? ¿Que cómo se obtiene? Aquí la palabra del Señor dice que las palabras que el Señor da son espíritu y son vida, y el que comiere de esta palabra no morirá eternamente. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, ¿qué dicen de la salvación? Muchos dicen que la salvación se obtiene haciendo buenas obras. A muchos se nos ha dicho que la salvación se obtiene haciendo buenas obras. Pero ¿qué dice la palabra del Señor acerca de esto? En el libro de los Hechos, en el capítulo 16 y el versículo 29 y 30 encontramos una palabra que dice de la siguiente manera. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo, señores,
¿qué debo hacer para ser salvo? Este fue aquel momento cuando Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel por predicar la palabra de nuestro Señor Jesús. Dice la Escritura que fueron encarcelados. Pero a la medianoche, cuando ellos estaban dentro de aquel presidiario, ocurrió algo inesperado. Y es que ellos, estando aún en esa condición, dice que ellos cantaban alabanzas y adoraban a Dios dentro de aquella cárcel, en medio de todos los que estaban en aquel lugar. Bendito sea el Señor. Y de repente empezaron a sentir algo que nunca habían sentido los que estaban en aquella cárcel. Sucedió como un terremoto muy fuerte y se cayeron las paredes, las puertas se abrieron. Y el carcelero que estaba ahí pensó que todos los que estaban presos se habían ido. Y cuando él vino esos pensamientos a su vida, él quiso quitarse la vida, pero Pablo y Silas le dijeron: no te hagas daño. Todos estamos aquí, nadie se ha ido. Para aquel carcelero eso fue algo maravilloso que nunca lo había experimentado en su vida. Y cuando él vio eso, les hace la pregunta a los hombres de Dios y les dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo hizo esta pregunta a Pablo y a Silas y le pregunta que miles de personas se hacen en el mundo. Millones de personas se hacen en el mundo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esta pregunta se la hacen millones de personas alrededor del mundo entero. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? ¿Qué debo hacer? Dijo aquel hombre, aquel carcelero. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esta pregunta, dije, es la que hacen miles de personas en el mundo, pero que lastimosamente no quieren creer la respuesta que Pablo le dio. Aquel hombre dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y a muchos se nos ha dicho que la respuesta es que aquel que haga buenas obras, ese va a alcanzar la salvación. Así dicen muchos. Así dicen miles de personas en el mundo, que para obtener la salvación hay que hacer buenas obras. Se nos ha dicho que la respuesta es: haz buenas obras, dale de comer a los pobres, no le hagas daño a nadie. Hay personas que así dicen: yo voy a ser salvo porque yo hago buenas obras, porque yo le doy de comer al pobre, porque yo no le hago daño a nadie, y por eso yo, dicen muchos, voy a obtener la salvación. Pero en realidad es eso lo que dice la palabra de Dios. Veamos qué dice el Señor al responder esta pregunta. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 29, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Si hay una obra que hay que hacer para obtener la salvación, dice el versículo que la obra es creer en Dios. El Señor dijo en su palabra: respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Pero ¿cuál fue la respuesta que Pablo le dio al carcelero? Cuando el carcelero le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo le dijo Pablo? Haz buenas obras para que seas salvo. Esa fue la respuesta que le dio el apóstol Pablo al carcelero cuando le dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Haz buenas obras. Así le dijo: dale de comer al hambriento, no le hagas daño a nadie. Así le dijo el apóstol Pablo. No le dijo eso. ¿Cuál fue la respuesta que Pablo le dio? Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. Esa fue la respuesta que le dio el apóstol Pablo. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué es creer en el Señor? Porque todas las personas en el mundo, la mayoría dicen creer en el Señor. Pero creer en el Señor no solamente es decir yo creo en el Señor. No consiste en eso, creer en el Señor. Creer en el Señor es más profundo que el decir simplemente yo creo en el Señor. La palabra de Dios nos muestra que nuestras mejores obras son nada delante de Dios. Mi estimado amigo oyente, usted no va a obtener la salvación por hacer buenas obras, aunque no es malo que las haga. Y aún como cristiano, el hacer buenas obras, ayudar al prójimo, eso es el fruto que debe de haber en la vida de un cristiano. Pero no nos equivoquemos pensando que por medio de eso vamos a obtener la salvación. No, hay que recibir a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal de nuestra vida. ¿Cuál fue la respuesta del apóstol Pablo cuando el carcelero le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Es creer en el Señor. Bendito sea Dios. En Isaías capítulo 64 y versículo 6, dice la palabra de Dios que nuestras obras, por muy hermosas que sean, son nada delante de la presencia del Señor. Son nada. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué nos han dicho de la salvación? ¿Que se obtiene haciendo buenas obras? A Pilato le habían dicho que Jesús era el rey de los judíos, pero él no tenía criterio propio. A él no le había nacido en el corazón decir que Jesús era el rey de los judíos. No, él había oído de los demás. Y tú, mi estimado amigo oyente, ¿qué piensas tú de la salvación? ¿Qué te han dicho de la salvación? ¿Qué es lo que te nace a ti dentro de tu ser acerca de la salvación? ¿Simplemente repites lo que otros te han dicho, así como lo hizo Pilato? Déjame decirte que el Señor, Él tiene un plan maravilloso para cada persona y su plan es darle la salvación. Pero hemos visto que a través de la palabra encontramos que el obtener la salvación no simplemente consiste en hacer buenas obras. Va más allá de eso. Hay que recibir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Salvador personal de cada alma, de cada vida. Lo único que nos puede salvar es la fe en Cristo Jesús, no nuestras obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice la Escritura: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. Si la salvación se obtuviera por obras, el que hiciera obras para salvarse se gloriaría en eso, en las obras que hizo. Pero dice aquí la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, dice, no es de vosotros, pues este es un don de Dios. No por obras, dice el apóstol aquí, para que nadie se gloríe, sino que el hecho de que el Señor nos haya dado la salvación, todos los méritos se los merece nuestro Señor Jesús. Porque Él fue el que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él fue el que fue crucificado. Él fue el que fue a la cruz. El Señor fue el que derramó su sangre. Y esa sangre que Él derramó en la cruz es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. No por obras.
La salvación, dice aquí la palabra, que no se obtiene por obra, para que nadie se gloríe. Si la salvación fuera por obra, todos los que hicieran buenas obras se gloriaran en ello. Pero para que nadie se gloríe, el Señor pagó el precio en la cruz del Calvario. Un precio carísimo que ningún ser humano tiene cómo pagarlo. Por eso la salvación es gratuita. No porque no tenga un precio muy alto, sino porque nadie la puede pagar. Por eso el Señor derramó su sangre en la cruz, para que cada uno de nosotros obtengamos la salvación por los méritos de Él en la cruz del Calvario. En tercer lugar y último, ¿qué dicen de la salvación? Muchos dicen que todas las religiones son buenas y que todas las religiones nos llevan al cielo. Así dicen muchos, que todas las religiones son buenas y que todas las religiones van al cielo. Así dicen muchos, que todas las religiones nos pueden salvar, pero en realidad, ¿es eso lo que dice la Escritura? ¿Es eso lo que nos enseña el Señor a través de su palabra? En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice el Señor: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin, dice, es camino de muerte. Podríamos decir que la mayoría de las religiones enseñan cosas buenas. Sí, es cierto. Muchas religiones en el mundo enseñan cosas buenas. Por ejemplo, enseñan a cómo vivir un buen estilo de vida, a vivir en tranquilidad, a no odiar a nadie, a no odiar al prójimo. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que hacer buenas obras, que hacer cosas buenas, que hablar de la palabra de Dios, que servir en una congregación no nos salva. No nos salva. Porque muchos pueden pensar que por estar congregados en una casa de oración, ya con eso ya obtuvimos la salvación. No, la salvación va más allá de eso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien cómo dice esta palabra. Son palabras que dijo el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dijo el Señor: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dijo el Señor, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En aquel día, según dice la palabra del Señor, se verán sorpresas, donde muchos que quizás pensaron que por el simple hecho de estar en una congregación ya habían obtenido la salvación. Pero dice el Señor, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre hicimos milagros, pero yo les diré, dice el Señor, apartados de mí, yo a ustedes no los conozco. Bendito sea el Señor. Tenemos que reconocer que hay cientos y miles de religiones en el mundo. Cientos de religiones y millones de personas que van por el camino ancho. Pero el Señor nos llama a cada uno de nosotros a caminar por el camino angosto. No todas las religiones van para el cielo. Es más, ninguna religión. Solamente el Evangelio de Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que el Evangelio es poder de Dios.
para salvación a todo aquel que cree. Eso es el Evangelio. No es una religión. La religión no puede hacer nada por el ser humano. ¿Cuántas personas que pertenecen a una religión nunca han cambiado su estilo de vida? Una persona que pertenece a una religión que no tiene el poder de Dios siempre es el mismo. No tiene un cambio en su vida. Pero cuando una persona viene y se entrega al Señor Jesús, esta persona tiene que cambiar. El borracho tiene que dejar de ser borracho. El mujeriego tiene que dejar de ser mujeriego. La prostituta tiene que dejar de ser lo que hace, porque hay un cambio en su vida, porque el Señor es el que hace el cambio, no la religión. Por eso usted va a ver a muchas personas que tienen años de pertenecer a una religión y nunca han cambiado. Siempre son los mismos malcriados. Siempre son los mismos buchincheros. Siempre son las mismas. Nunca han cambiado porque la religión no cambia al ser humano. Pero toda aquella persona que en realidad ha recibido al Señor en su corazón como su Salvador, esa persona ha cambiado radicalmente. Dice el apóstol Pablo: he aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, porque el Señor hace una nueva criatura. Una religión no puede hacer una nueva criatura, el Señor lo hace. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y a todos aquellos que le abran el corazón al Señor. Bendito sea nuestro Dios. Tenemos que reconocer eso, que hay miles de religiones en el mundo y cientos de personas están entretenidas en ello. Para eso sirve la religión, para entretener al ser humano. Pero el Evangelio no. El Evangelio es poder de Dios para salvación, dice su palabra. Bendito sea el Señor. Entonces muchas personas van por el camino ancho. Pero ¿qué dijo el Señor? Él nos llama a cada uno de nosotros a caminar por el camino angosto. Dice Lucas capítulo 13, versículos 23 y 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esta pregunta a alguien se le dijo al Señor cuando Él estaba en medio de la multitud. Esta persona se acercó al Señor y le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Oiga esta pregunta. ¿Son pocos los que se salvan, Señor? Y notemos que el Señor no le dijo sí, pero tampoco le dijo no. Siempre que al Señor se le preguntaba algo, Él nunca contestaba lo que querían oír. Él contestaba lo que en realidad necesitaba la persona recibir. Esta persona le dijo al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Y usted se ha hecho esa pregunta más alguna vez? ¿Son pocos los que se salvan? ¿Pero qué respondió el Señor? Y el Señor le dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar por ella y no podrán. Eso le dijo el Señor. Cuando aquel hombre le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Qué le dijo el Señor? Esfuérzate tú. Esfuérzate tú a entrar por la puerta angosta, porque muchos querrán entrar por ella y no podrán. La palabra del Señor encontramos que el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesús. Él así lo dijo en su palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dijo el Señor. Esas palabras las dijo el Señor. Si a alguien no le parece, reclámeselo al Señor. Él así dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino. No hay otro camino para llegar al cielo. Él dijo: yo soy el camino. Y también dijo: yo soy la verdad. No hay otra verdad sino el Señor Jesucristo. Yo soy la vida, dijo el Señor. Él es la vida eterna.
Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por... No hay otro camino. No hay otro camino. Por eso el Señor nos llama a través de su palabra a que cada uno de nosotros cada día nos acerquemos más al Señor. Y aquella persona que todavía no ha echado manos a la vida eterna, que lo haga cuanto antes. El tiempo se va acortando. Los días en los cuales estamos viviendo son las vísperas del retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y como hijos de Dios, como pueblo del Señor, tenemos que estar apercibidos de ello. Tenemos que estar listos, como aquellas vírgenes que eran prudentes, que tenían aceite en sus lámparas y también en sus vasijas, estaban preparadas. Y para el amigo oyente, que abra el corazón a nuestro Señor Jesús. Él pagó el precio del pecado de cada uno de los seres humanos cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por eso su palabra siempre es anunciada, para que cada uno de los seres humanos obtengamos la salvación. Su palabra dice, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Para eso vino el Señor a morir en la cruz, para redimirnos a cada uno de nosotros los seres humanos, que estábamos distanciados del Señor por causa del pecado. Pero a través de ese sacrificio, de ese bendito sacrificio que el Señor hizo en la cruz, nosotros hemos obtenido la salvación, claro, abriéndole el corazón a nuestro Dios, para que Él habite en Él y poder cada día estar esperando el retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.